El Evangelio de Lucas tiene 24 capítulos y 1151 versículos y fue escrito entre los años 60 y 62 después de Cristo. Lucas, un médico griego discípulo del apóstol Pablo, presenta a Jesús como el Hijo del Hombre que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 1 al 4 nos introduce la llegada y la preparación del Hijo del Hombre. Lucas 5 al 9:50 nos habla del ministerio del Hijo del Hombre en la región de Galilea. Lucas 9:51 a 19:48 narra el ministerio del Hijo del Hombre camino a Jerusalén. Lucas 20 a 24, por último, habla del ministerio, muerte y resurrección de Jesús en la ciudad de Jerusalén. En el Evangelio de Lucas descubrimos que Jesús tiene un interés por toda la humanidad, especialmente por quienes están en una posición de desventaja o marginación. Su reino invierte las expectativas humanas. El final del libro nos deja en espera del Espíritu Santo. Es un gran gusto saludarles. Hoy veremos una clase, una enseñanza, una prédica, se llama El Hijo Pródigo. Estamos en nuestra serie de clases, Las Parábolas del Reino de Dios en el Evangelio de Lucas. Y hablando del Hijo Pródigo, también se le conoce como el padre que recupera o recobra a su hijo. Y algo que veremos es el camino de regreso al Padre. El Padre refleja la imagen de Dios. El Hijo puede ser cualquiera de nosotros, porque en algún momento hemos estado en la posición del Hijo Pródigo. Hemos sido bendecidos y muchas veces nos hemos perdido en una vida desenfrenada. Podemos estar en el reino de Dios y decidir un día alejarnos, ser indiferentes a la presencia de Dios en nuestras vidas, cuando volver a casa se convierte en una nueva oportunidad. No importa qué tan lejos haya llegado una persona o haya llegado, siempre hay una gran oportunidad de volver a casa. Nos enfocaremos en algunas escrituras, una de ellas está en Lucas 15, donde hay algunas parábolas de encontrar lo que se ha perdido, una oveja entre 100, una moneda entre 10, y esta historia trata aquí en el capítulo 15 de un hijo que se extravía. También veremos Lucas 15:32, Lucas 6:36, lo iremos leyendo durante el mensaje y comenzaremos con Lucas 15, versículo 11 al 24. Así que yo estaré leyendo la Nueva Versión Internacional. Te pido que busques en tu Biblia para que estemos conectados, para que podamos estar en la misma sintonía. Lucas 15, del versículo 11 al 24. Es enriquecedor cuando usamos diferentes versiones de Biblia porque nos enseñan de perspectivas con sinónimos diferentes el contexto que encontramos en una o el contexto que podemos ver en otra. Es el mismo, pero a veces la forma en que lo relatan puede ser mucho más clara en unas versiones que en otras. Acompáñame a orar. Señor, es un privilegio dirigirnos a ti en oración. Te invocamos, Señor, para esta reunión. Rogamos que te hagas presente en la casa de cada persona que está conectada a este mensaje. Permite, Señor, que en este momento las personas que están alejados de ti, que han llevado una vida lejos de ti, Señor, y aún gozando de muchas bendiciones que les has dado, puedan decidir regresar a tu presencia. Aún, Señor, nosotros somos tu pueblo y puede ser que alguien también, Padre, pueda en algunas áreas de su vida alejarse de ti. Permite que sienta esa enorme necesidad de volver a casa, de volver a ti. Toma control de este mensaje y todo esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Leeremos entonces Lucas 15, versículo del 11 al 24. Dice, un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región
y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a casa, volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Bueno, aquí es la parábola del hijo perdido, del hijo pródigo, el padre que recupera a su hijo. Así es como se llama esta parábola. Y hoy veremos algunas cosas muy importantes que este mensaje nos enseña. Algunas cosas importantes son, estar en casa puede ser una ubicación física. Nos da la idea de proximidad y que tenemos rutinas en esa casa. Físicamente estamos presentes, pero en el caso de lo que estamos leyendo puede ser que espiritualmente estemos en una región lejos. Aún estando en la iglesia podríamos estar en una región lejana si nos estamos alejando de Dios. Y tener un hogar produce seguridad, familia, pertenencia y la presencia de Dios. Entendamos esto. El hijo pródigo estaba en casa, estaba en esa ubicación física, pero no era próximo, no, posiblemente hacía las rutinas. En nuestras casas todos tenemos rutinas. Los hijos comienzan a tener rutinas que ayuden a lavar los platos, participan de ciertas cosas, comidas juntos. ¿Y qué sucede? Aún en la iglesia también vamos a las reuniones, participamos, cantamos, escuchamos los mensajes y en algún momento podemos estar ahí físicamente. Es como cuando alguien tiene el celular, puede estar físicamente en medio de las personas, pero en su celular está en otro lugar lejano, no se sabe. Así que en una casa, en un hogar, encontramos usualmente, si es un buen hogar, seguridad, familia, cuando hay una relación armoniosa, tenemos pertenencia, sabemos el apellido que tenemos, sabemos quiénes son nuestros hermanos, hermanas, padres o hijos. Y hablando de Dios, en la casa de Dios, en la presencia de Dios, el centro es Dios mismo. La diferencia fundamental entre una casa y un hogar. Mire, puede ser una casa sencilla, pero estar llena de una familia que convive como un hogar. Puede ser una casa lujosa y estar ausente la presencia de un hogar. Veamos aquí, la casa representa la seguridad física y paredes. Muchas personas están físicamente dentro de una casa o incluso dentro de una iglesia. Y hablando del hogar, representa a la familia, a la pertenencia, a la identidad y aceptación. Puedes ver la imagen, qué bonita. Una familia comiendo juntos. Y esto no depende de lo hermosa, de lo gigante que sea la casa, sino depende, el hogar se forma por las personas, por lo que representa esa familia, esa pertenencia, la identidad que se tiene, la aceptación que se tienen unos a otros. De hecho, hay casas suntuosas, casas caras, pero vacías de hogar, donde cada quien está interesado en sí mismo. Y eso es una diferencia fundamental. Puede ser una casa sencilla y las relaciones
de las personas forman lo que es un hogar. O puede ser una casa suntuosa, grande, no hay nada en contra de eso. Si adentro de esa casa hay algo que se llama hogar, una familia, una identidad, una pertenencia. Pero lleguemos a comenzar a hablar un poco de lo que nos decía la parábola. Dice que habían dos hijos y uno le dijo, reparte la herencia. ¿Qué hizo el padre? Repartirlo. Yo no sé qué posesiones tienes, pero ¿cómo te sentirías de que uno de tus hijos o tus hijos te dirían, hey papá, ya reparte lo que tienes? ¿Te imaginas? Reparte lo que tienes, ya entre nosotros. Y con esa intención, ni en ese entonces ni ahora pedir la herencia suena como algo agradable. Y aquí está hablando del pecado. Evaluaremos algunas cosas. El pecado no comienza simplemente cuando hacemos algo malo. Comienza cuando nuestro corazón dice, quiero vivir mi vida sin Dios. Buscamos sus bendiciones, pero rechazamos su guía. Aquí hay un ejemplo que el hijo quería la herencia, pero no quería al padre. Y esto es la igualdad a la definición del pecado. Podemos entender muy bien esto. El hijo, cuando tomó su herencia y se fue, estaba diciendo, quiero lo que tú tienes, pero no quiero vivir contigo, no te quiero a ti. Esa es la definición del pecado. Querer las bendiciones de Dios, la ayuda de Dios, el socorro de Dios, todo lo que Dios puede darnos, salud, vida, dinero, pero no queremos a Dios. Y así las sociedades mejor acomodadas económicamente hacen a Dios a un lado, porque quieren vivir en libertad, en libertinaje, no estar teniendo un amo, que en este caso nuestro Señor y Salvador, nuestro amo y Salvador, es nuestro Señor Jesucristo. En aquella época, en el contexto histórico de la Biblia, en aquella cultura, pedir la herencia mientras el padre vivía era una actitud extremadamente ofensiva. El mensaje oculto, quiero tus cosas, pero no quiero tu presencia. Bueno, te lo estaba diciendo, el contexto histórico en ese entonces era algo extremadamente ofensivo, pero ahora también lo es. Si tienes hijos, ¿quién de nosotros como padres tiene la obligación de dejarles una herencia? Posiblemente muchos de nosotros no recibimos ninguna herencia y lo poco o mucho que podamos tener nos ha costado. Hemos trabajado toda una vida para que venga un hijo y diga, dame, también los hijos tienen que crecer, tienen que trabajar y hacer sus propias cosas. Y sé que como padres queremos que nuestros hijos estén bien, queremos dejarlos bien, pero no hay una obligación que nos diga que por ley tenemos que dejarle una herencia, tenemos que llevarlos a cierta cantidad de años. Por ejemplo, en algunos países es 18 años y en otros 25, si están estudiando. Entonces, el hijo le pidió la herencia al padre. En otras palabras, eso refleja lo que es la tragedia del pecado humano. Quiero lo que tienes, pero no quiero vivir contigo. Y esa es la tragedia. De hecho, hay personas que de una u otra manera sí se comportan en su vida con las personas que los rodean. Quiero que me sirvas, quiero que me cocines, pero no quiero estar contigo, no quiero vivir bajo tu disciplina. Pensemos en una casa, hijos que quieren que los papás les provean comida, les provean ropa, les provean alimentación, pero no quieren lavar los platos, no quieren ordenar la casa. Quiero lo que me das, pero no quiero vivir cerca de ti en cuanto a las cosas que puedo hacer. En este caso, el hijo pródigo es lo que estaba diciendo, y muchas personas alejadas de Dios buscan a Dios de esa manera. Quiero tus bendiciones, quiero que me escuches, quiero tus respuestas, pero no quiero vivir contigo. Y veremos en este momento lo que es la economía del pecado. Lo que el pecado promete está del lado izquierdo y lo que el pecado cobra del lado derecho. Promete libertad total, pero ¿qué cobra? Una esclavitud como al hijo pródigo, un corral de cerdos. Promete independencia absoluta, pero lo que cobra es una soledad profunda, amigos desaparecidos. Placer inmediato, pero lo que cobra es vacío existencial, hambre.
Satisfacción personal, pero lo que da es destrucción. Gastar hoy lo que se necesitará mañana. Veámoslo de otra manera. El pecado promete libertad, pero termina construyendo una prisión. Hay personas que dicen soy libre y no se dan cuenta que el pecado los está haciendo esclavos de algo. La gente quiere vivir con vacío, pero luego lo que encuentra, quiere vivir con placer, pero lo que encuentra es vacío. Independencia y lo que encuentra es soledad. Satisfacción y lo que encuentra es destrucción. Cuando personas, y eso se ve en muchos lugares, hay personas que son tratados de acuerdo a cómo se ven o a lo que tienen. De hecho, hay personas que están rodeados de muchas personas mientras tienen posesiones. Normalmente pierden las posesiones y ese cúmulo de amigos que tenían desaparecen. En las buenas está rodeado de personas, pero en las malas desaparece. Eso muchas personas lo han experimentado. Mientras las cosas les van bien, hay muchas personas. Por eso son valiosos los amigos que están en las buenas y en las malas. Como en el matrimonio, estar en las buenas y en las malas. ¿Cuántas personas, cuando han necesitado ayuda, los amigos desaparecen? No están. Es como si estás en este punto y comienzas a irte en una dirección equivocada. No sé si alguna vez te has equivocado y te has pasado del lugar al que ibas o agarraste otra dirección. En una ocasión, en una carretera me pasó y cuando me extravié del lugar al que iba, ya comencé a ver lugares que no reconocía y entonces me di cuenta cuando no existían las aplicaciones que existen hoy. Y me di cuenta, me pasé y había pasado varios kilómetros. Cuando nos equivocamos con la dirección equivocada, cada kilómetro que avanzamos nos aleja de nuestro destino. Entonces, con el pecado, muchas personas que andan buscando libertad, placer, independencia, satisfacción, lo que hacen es alejarse de ese destino eterno, alejarse de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que es una esclavitud disfrazada de libertad. Acuérdate, el pecado promete libertad, placer, independencia, pero lo que le cobra a una persona, lo que nos cobra, lo que te cobra o lo que te cobrará va a ser esclavitud, vacío y soledad. Nosotros fuimos despojados del pecado que había en nuestras vidas y a veces no nos damos cuenta que eso es lo que quiere otra vez enredarnos y dejarnos vacíos. Recordemos lo vacío que nos sentíamos llenos de pecado. Sabíamos que estábamos alejados de Dios, sabíamos que no estábamos bien con Dios, sabíamos que había un vacío y Dios cambió eso en nuestras vidas, pero no nos damos cuenta muchas veces cuando comenzamos a caminar en una dirección alejándonos de la presencia de Dios, pensando que no van a haber consecuencias. En la vida todo tiene consecuencias. Lo bueno que hagamos, pero también lo malo que hagamos. En la Biblia, en Lucas 15, 17, acompáñame a leerlo ahí en la Biblia donde estás. Dice que algo sucedió en ese versículo 17. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Mira la palabra, dice que por fin recapacitó. Ojalá que quien se esté alejando de Dios, ojalá quien está sintiendo, porque Dios nos bendice, Dios nos permite estar bien, aunque como cristianos no estamos exentos de tener problemas, pero normalmente Dios nos cuida, nos protege y a veces podemos comenzar a alejarnos por el orgullo, por la independencia y en algún momento estamos distantes y algo que necesitamos hacer es recapacitar. Quitar cualquier argumento que nos haga alejarnos de la presencia de Dios, de la presencia del pueblo de Dios. Porque Dios está en medio de su pueblo y a veces podemos pensar, no, yo estoy con Dios, pero me alejo de su pueblo. Te equivocas, te estás alejando de Dios. ¿Qué contraste encontramos? Este hombre tenía una casa y ahora tenía un corral. Tenía una familia y ahora está solo. Tenía abundancia y ahora tiene hambre. Y dice que recapacitó y se puso a pensar. El arrepentimiento comienza cuando dejamos de justificar nuestra condición y reconocemos la verdad. Mira qué importante es esto.
Cuando tenía todo, él fue a despilfarrarlo y luego dice que él veía la comida que le daban a los cerdos y que dice, nadie le daba esa comida. Estaba solo. Había tenido abundancia y ahora no tenía nada, tenía hambre. Y el arrepentimiento aquí dice que él recapacitó y se puso a pensar. Dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo me muero de hambre? Es importante que recapacitemos, que pensemos, que no justifiquemos nuestros actos, la amargura, el rencor, el odio, la condición. Una de las cosas que pasa con cristianos cuando tienen muchos años en la fe, pareciera que Dios les debe algo o que nos debe algo. Pareciera que la iglesia le debe algo. Pareciera, ya no es ese mismo pensamiento de obediencia, de entrega. Es triste y lamentable que las personas pueden comenzar a sentirse muy susceptibles. Ya no se les puede decir nada. Y comienzan a justificar sus pensamientos, su manera de actuar, porque ya no importa cómo actúan delante de Dios ni delante de sus hermanos, como este joven. Y aquí nos muestra dos cosas muy importantes, la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Porque muchas veces podemos sentirnos mal, poder decir, qué mal me siento por algo que hicimos, por algo que estamos viviendo, y otra cuando podemos decir, voy a regresar a Dios, que es lo que debemos de hacer nosotros como cristianos, constantemente regresando a Dios. Me siento mal porque otra vez hice esto, me siento mal. Así vivíamos antes de ser cristianos. El arrepentimiento nos ayuda a volver a Dios. Veamos aquí la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. El enfoque, la emoción, qué mal me siento. En el arrepentimiento el enfoque es la acción, voy a regresar, voy a ir a mi Padre, voy a ir a Dios. El estado se queda paralizado, se siente mal, pero no actúa. El estado del arrepentimiento produce movimiento, acción. ¿Y cuáles son las reacciones en el remordimiento? Buscar excusas y justificaciones. Pero en el arrepentimiento la reacción es asumir la responsabilidad absoluta. Arrepentirse no significa simplemente sentirse mal por haberse ido, significa decidir regresar. Es como cuando tomamos la decisión de asumir la responsabilidad. Muchas veces pueden haber muchas cosas que han sucedido en contra de cada uno de nosotros, pero nosotros no somos Dios, nosotros no somos perfectos, nosotros nos equivocamos y muchas veces podemos justificar el mal actuar con muchas cosas, culpa de la iglesia, culpa de algún hermano, de alguna hermana en la fe, culpa de un familiar, culpa de compañero de trabajo, y comenzamos a culpar a todos y no reconocer que somos nosotros los que necesitamos de Dios, que somos nosotros los que necesitamos estar cerca de Dios. Cuando estamos hundidos en patrones, cuando estamos alejados, acuérdate, puedes estar en la iglesia, pero distante, en un lugar lejano, en el corazón, en la actitud, en la entrega, en el compromiso, en la vida con pecados que posiblemente nadie ve, pero Dios sí los conoce. Aquí vemos tres movimientos del arrepentimiento. Uno, reconocer. He pecado es asumir la responsabilidad, no culpar a los amigos, a la economía o al Padre. Abandonar el lodo, eso es levantarse. El verdadero arrepentimiento no se queda sentado entre los cerdos, exige acción. 3, regresar. La dirección importa. No basta con saber que estamos lejos. Hay que volver al origen y caminar hacia Dios. Reconocer, levantarse y regresar. La decisión física de regresar. El hijo pródigo se alejó de Dios. Dios es la iglesia o ese lugar donde está la presencia de Dios. Ahí está Dios. No basta con pensar, voy a volver o me gustaría cambiar. Hay que levantarse. El hijo decidió regresar. No solamente pensó que debería de volver, él se levantó y ejecutó la acción. El Evangelio nos pide que simplemente nosotros volvamos a la dirección, no que nos sintamos mal únicamente. Pide que tengamos una acción. Mira el plan del hijo
del hijo pródigo. Posiblemente pensó, voy a ir a bañarme, voy a conseguir trabajo, voy a pagar la deuda. Y la acción del padre, cuando estaba lejos, lo vio, se compadeció, corrió y lo abrazó. El evangelio no dice límpiate, límpiate para que Dios te ame. Dios nos dice acércate para que transforme tu vida. Al igual que una madre limpia a un niño que llega cubierto de barro, no le exige que se limpies solo antes de entrar, lo ayuda. Mira, el padre no le dio tiempo ni para terminar la primera frase de su discurso. Él lo corrió, se compadeció, lo abrazó y luego ya el hijo reconoció y pidió perdón. Eso es maravilloso porque nos enseña el corazón de Dios. ¿Cuál fue la anatomía de la restauración que el padre hizo? Le dio un anillo y eso es pertenencia y autoridad. El padre le estaba diciendo, tu fracaso no será tu nueva identidad. Le dio la mejor ropa. Eso fue dignidad, es una cobertura divina sobre la ropa del fracaso del pasado. Y preparó una fiesta que es alegría y relación. Era readmisión total a la familia. No es recibido como un empleado o jornalero, sino reinstaurado como hijo. Así es como él decidió regresar. El perdón cancela la deuda, la restauración devuelve la dignidad. El perdón hace que esa cuenta otra vez regrese a cero, cancela la deuda, elimina el castigo y la restauración llena nuevamente esa cuenta, devuelve la dignidad, la herencia y el valor integral. La línea del horizonte y del camino, mira, así como la casa del Padre, la iglesia, en Lucas 15:32, dice, aquí donde estamos, perdón, sí, 15:32. Dice, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ahora ya lo hemos encontrado. Y también en Lucas 6, versículo 36, mira lo que dice. Dice aquí en el 36, sean compasivos así como su padre es compasivo. La pregunta es, ¿nosotros somos el hermano mayor que juzga al pródigo o somos una iglesia que corre y al que regresa? El resumen del ciclo de la gracia: el pasado nos aleja de Dios por el pecado. El hijo quiso vivir sin el padre y descubrió que la falsa libertad es esclavitud. El presente, el arrepentimiento, nos hace regresar, reconocer la falta, levantarse del lodo y emprender el camino de vuelta. El futuro, la gracia nos restaura. El Padre no responde como un te lo dije, sino con un mi hijo ha vuelto. Qué increíble ese ciclo de la gracia. Hay un cuestionario digital, diagnóstico espiritual que debemos de hacerlo. ¿Existe un área en mi vida donde estoy intentando vivir sin la dirección de Dios? ¿Estoy realmente arrepentido o simplemente estoy cansado de las consecuencias de mis decisiones? ¿A quién necesito perdonar hoy y ayudar a restaurar mi entorno? Hagámonos esas preguntas. El hijo regresó, no importó qué tan lejos haya llegado o qué tan lejos estemos nosotros. Lo importante es que podamos volver a Dios. Lo que hayamos desperdiciado, no importa cuánto tiempo haya pasado, hoy el Padre te está esperando con los brazos abiertos. El camino está abierto. El hijo se fue pensando que estaba perdiendo al padre. El padre se quedó esperando porque sabía que algún día su hijo podría volver. Quizás tú te alejaste de Dios. Si estás escuchando este mensaje, quizás no estás cerca de Dios, pero Dios nunca ha dejado de esperarte. Dice, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, Lucas 15:32, porque el perdido regresó, porque el muerto volvió a vivir, porque el hijo volvió a la casa. Era preciso hacer una fiesta. El propósito de Dios no es solo que dejes de pecar, es que vuelvas a relacionarte con Él. Si hoy eres un discípulo que está lejos, es el momento de regresar. Si hoy es una persona que no te ha vuelto a Dios, es el momento de ir. Y no te olvides que Dios hará una gran fiesta por ti.